Libros militantes, izquierda que no lee no es izquierda. Si nos preguntamos dónde está el corazón de la izquierda es ver por los más marginados. Y no podemos hacer eso si no terminamos de comprender en la historia de la memoria de la humanidad lo que se ha dicho, lo mejor y lo peor en los libros. En Libros Militantes participamos colaboradores del Fondo de Cultura Económica de una manera pues completamente voluntaria y muy emocionados de venir a juntar nuestro amor a las letras y nuestro amor con las luchas sociales. Vamos a comenzar, por supuesto y por favor, aquí con la dama, con este libro. Adri, por favor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Medardo. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo traigo un libro que se llama Madi, de una autora mexicana, joven también, como la vez pasada, que recomendé a Lola Ancira, ahora recomiendo a Manya Loria. Es de la misma editorial que recomendé el libro anterior, que es Corda Ediciones. Y traigo este libro, además como con una defensa del género fantástico, porque yo sé que es uno de los géneros, yo sé que Medardo me va a hacer segunda, sé que luego es un género pues como menospreciado o que se comprende más como de entretenimiento, como de evasión de la realidad, pero justo antes de empezar a grabar que estábamos platicando Medardo y yo sobre un nuevo descubrimiento para mí, o un redescubrimiento, porque en la adolescencia pues ya tuve mi primer encuentro con El Señor de los Anillos, con Tolkien, y ahora estoy releyéndolo y estoy deslumbrada, maravillada. Medardo es un Tolkien-dili experto. Y estaba platicándole que me encontré a este señor que es experto en Tolkien, Eduardo Segura, y lo poco que pude escuchar de una conferencia en la que mencionaba que, bueno, sí, la fantasía ha sido menospreciada, pero tiene como esta capacidad o esta habilidad de que podemos sumergirnos, un poco como suspender la realidad cuando leemos fantasía, pero la fantasía te da esos recursos, esas herramientas, esa revitalización para que puedas regresar a afrontar la realidad. Él llamaba algo así como rehabilitación o recovery, en el sentido de que te recuperas, de que pues sí, te vuelves como a revitalizar, ¿no? Para regresar a la vida. Y yo pienso justo que me gusta mucho la fantasía porque yo encuentro en ella esto. Y Madi es una novela juvenil, pero bueno, eso no significa que no la podamos leer las personas de otras edades, que habla sobre una cosa que a mí me parece muy, muy vigente, que nos enseñan desde niños, que es que el amor, cuando amas a alguien, duele. El amor significa sufrimiento. Esta historia inicia con Emilia, que es la protagonista de esta novela. Emilia, a sus 5 años, bueno, ella, pues desde que nace, su madre muere, entonces la cría su papá y su abuela. Y a los 5 años, en su fiesta de cumpleaños, su abuela le hace una revelación, que es que las mujeres de su familia están malditas. Les cayó una maldición, y es que toda persona o todo aquello que amen va a morir. Entonces, desde los 5 años, su abuela le tiene que enseñar a no amar. Se van juntando, tienen sus reuniones de té, y le explica qué es lo que no tiene que hacer. No se puede acercar mucho a las personas, no puede desarrollar cariño, no le pueden gustar. Entonces Emilia va creciendo con la idea de que puede tolerar a la gente, pero no debe encariñarse, porque en cuanto se encariña, bye, se van a morir, ¿no? Entonces eso va a provocar un gran sufrimiento. Y pues Emilia, entonces eso digamos que le condiciona una personalidad pues más bien como hosca, como siempre distanciada, hasta que llega la adolescencia, va a cumplir 14 años y se va de viaje con su hermano mayor y con amigos de su hermano mayor. Tienen un accidente en la carretera y en ese accidente hay como una volcadura ahí de dimensiones y Emilia llega a un lugar mágico. Ese lugar mágico es el que le explicó años antes su abuela, donde cayó la maldición esta de que las mujeres no pueden amar. La maldición se da porque su tatarabuelo es biólogo y va a este lugar mágico que se llama Madi, porque va estudiando una planta que no sé si conocen aquí bien ustedes, luego se utiliza mucho para remedios y así, que es la damiana. Sí. Va con su esposa, ahí se encuentran una bruja, la bruja se enamora de este biólogo, este botánico,
Y cuando la esposa pues trata de decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Está casado? ¿Ya está apartado? La bruja les pone esta maldición, ¿no? Entonces, en este accidente, Emilia viaja a esta maldición y tiene que descubrir realmente cómo sucedieron las cosas. Pasan una serie de eventos extrañísimos, salen criaturas fantásticas, acertijos que tiene que resolver, pero se da cuenta justo, y ahí no voy a decir mucho porque pues voy a destriparla, como dice Paco, descubre que la historia no es realmente como se la contaron. Y bueno, lo interesante de este libro que me parece es que cuando aprendemos que el amor duele o el amor mata, como que parece que tenemos de dos, ¿no? O amar y sufrir la muerte propia o la muerte del otro, o no amar. Y realmente es imposible, pues, como seres humanos, que no nos vayamos encariñando y desarrollando afecto por las personas o incluso por animales, ¿no? Aquí sale justo una perrita que adoptan en el camino, que recogen en el camino en el viaje que están teniendo, y empieza como a la perrita, pues se le brinca a Emilia, se le encariña, entonces desarrolla ahí un amor que no puede nombrar, ¿no? Emilia. Entonces está muy interesante, la recomiendo mucho, creo que tiene ahí aprendizajes bonitos para adolescentes que ¿Cómo están... se llama la autora? Manya Loría. Es una narradora, dramaturga, actriz queretana. Okay. Y pues tiene ahí varias obras, pero esta Madi se llama, en Corde Ediciones. No, pues ya. Retomando lo del tema de la fantasía, que además la fantasía literaria a través de los símbolos habla de la realidad, pues eso, esta idea de que la fantasía es evasión, que es una forma de ver la literatura fantástica muy, muy reduccionista, muy prejuiciosa, que eso le pasa mucho a la gente que ve la literatura desde la idea de alta literatura, y luego están todas estas literaturas menores que andan por ahí pululando, que son populares, como la literatura fantástica, pero la literatura fantástica siempre ha recurrido al símbolo para hablar de las realidades, ¿no? Y eso es poderosísimo, porque el símbolo es mucho más poderoso que la realidad misma. Te lleva, te abre una perspectiva de análisis, el símbolo, que es mucho más contundente a veces que la propia realidad misma, ¿no? Entonces, por supuesto que es una literatura que nos habla de realidades que nos tocan, que nos afectan, que nos conmueven y que nos sacuden, ¿no? E incluso ese prejuicio es una falacia muy boba, porque si el ser humano ha llegado a donde está, los científicos han descubierto que la capacidad de imaginación, la capacidad de ficcionar, es lo que le dio a nuestra especie ese salto de civilizatorio tan importante. Entonces es imprescindible que todos los seres humanos de cualquier civilización estén todo el tiempo practicando y estimulando su imaginación, porque de eso está construida toda nuestra cultura. Muy bien, sigamos. ¿Qué? Don Andrés, el gran Andrés, el señor de los... Yo también me voy a ir al pasado y les voy a hablar de Los Idus de Marzo de Thornton Wilder. Thornton Wilder escribe Los Idus de Marzo, que a mí me parece una de las novelas más impresionantes que se han escrito sobre el mundo romano. La época en la que se está narrando es previo y al asesinato del César. Y todo lo que está sucediendo ahí es un libro dividido en cuatro libros que están ahí, y todo a partir de cartas. Y cartas sobre todo de los nobles, de los patronos judíos, romanos, que están hablando, y ahí está metido todo. Está metido el amor, está metido la pasión, está metida la creación. Hay un retrato a lo largo del libro de Catulo que es verdaderamente impresionante de su amor por una mujer bellísima, pero que la consideran una casquivana, bueno, que actúa de esa manera y es absolutamente cruel. Es a propósito de lo que decía Adri, donde parece que tiene que hacer sufrir a todos los que la aman, ¿no? Y que es Claudia, pues, ¿no? La de esta. Pero es esto, son las relaciones patricias en este imperio
muy fuerte, muy conquistador, pero al mismo tiempo muy endeble. Y se nota, por ejemplo, cuando llega Cleopatra. Cleopatra va a Roma y se va a quedar ahí, le dice a César, bueno, evidentemente tienen un amor inconmensurable, por eso viaja. Y esa es la Cleopatra, esta Cleopatra que nosotros tenemos en el Fondo de Cultura Económica, esa Cleopatra fuerte, esa Cleopatra inteligentísima, esa Cleopatra capaz de tener la concepción de estadista, y entonces lo que hace este contraste de Thornton Wilder es este imperio fuertísimo, brillante, se ve tan disminuido ante la sofisticación cultural de Egipto, que verdaderamente el poderío militar nos está planteando muchas cosas, y al final nos está planteando una realidad de hoy, ¿no? Es decir, esta prepotencia del poder de aplastar, de sojuzgar, de tener, pero al mismo tiempo todas las intrigas. Es una novela brillantísima. Hay mucho sobre esto, está Yo Claudio, está todo las novelas de Graves, están las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, está desde luego Espartaco de Howard Fast, que nosotros publicamos también, pero los Idus de Marzo son los entretelones del asesinato de Julio César. Y entonces está planteado de una manera y escrito, además a partir de documentos, porque hace un rastreo en documentos originales para ir creando, metiendo a sus personajes. ¿Qué es esto que decíamos? Sí, sabemos de estos personajes, de qué es lo que hicieron, pero no sabemos qué pensaban. Pero a partir de sus acciones, un buen escritor puede deducir qué era lo que pensaban, cómo fue que se desarrolló eso, cómo el azar y también la vida van cambiando el mundo y van cambiando los personajes, y al mismo tiempo, al hacerlo, cambian la historia. Y además un periodo donde definitivamente lo social tiene algunos ángulos muy interesantes. ¿Quién asesina a Julio César? ¿La oligarquía? O sea, la total oligarquía de derecha es quien lo asesina. Sí. Y Julio César lleva a cabo un reparto agrario. Julio César tiene unas medidas sociales tan interesantes que a su muerte en el testamento está que todo lo suyo se lo repartan al pueblo. Y la gente va, le arrebata el cadáver a los oligarcas y hacen su propia pira funeraria. Es Marco Antonio quien lee el testamento de César. Es muy interesante ese periodo, además con esa mirada social. Y otra cosa es que el machismo históricamente nos ha dicho que tanto Julio César como después Marco Antonio van a ser deslumbrados por la belleza de Cleopatra, porque pues el único atributo posible para deslumbrar a un hombre en una mujer es la belleza. Jamás fueron deslumbrados por la belleza de Cleopatra, fueron deslumbrados por su inteligencia, por su intuición política, por su capacidad de análisis. Eso fue lo que verdaderamente deslumbró primero a Julio César y después a Marco Antonio. Esta idea de que, es que era muy bella y por eso estaba, no, por favor, es porque era una mujer de una inteligencia política extraordinaria, era un animal político como no eran los romanos. Y una guerrera, además. Claro, porque había combatido, ¿no? Y tenía toda una historia detrás. Sí. Y ya que estamos pateando el machismo en ese periodo, bueno, pues es que al Catulo, que tenía unos poemas además muy subidos de tono, búsquenlo, les va a encantar. Habría sido un alburero muy bueno acá. Catulo es el que decía, ahí viene Julio César, escondan a sus muchachitos porque es voraz, ¿no? Entonces, pues claro, es una lógica moral al respecto de la sexualidad romana muy distinta a lo que luego va a llegar el siglo XIX con su mochilería a hacernos pensar que todo antes de ellos era así. Muy bien, pues si quieren nos regresamos en el tiempo a un presente mucho más cercano, a una autora mexicana joven
que a mí me parece que tiene mucho talento. Nadia López García, oaxaqueña. Nadia López. Sí, me parece una gran escritora. Y en Letras Mexicanas, del Fondo de Cultura Económica, salió su texto más reciente, que es Abisal, que es, es una autobiografía, por supuesto, pero sobre todo es una autoetnografía. Me parece que es un término más preciso para, de alguna manera, definir lo que hace Nadia López con este libro. ¿Por qué Abisal? Bueno, el abismo, lo más profundo. La zona abisal es lo más profundo del mar, donde no llega la luz y donde habitan los animales más desconocidos, y además que nos provoca cierto rechazo por sus formas monstruosas, y porque están en una zona que nos asusta. Entonces, esta es la metáfora con la que inicia. Es un libro lleno de metáforas, y esta es la metáfora que atraviesa toda esta investigación que hace de su propio pasado Nadia López. ¿Y cuál es este pasado? Es el pasado de una niña oaxaqueña que llega con su familia a trabajar al norte de la República, a Baja California, a San Quintín, en los campos de fresa. Y entonces, a partir de esta recuperación de un pasado del que parte negándolo, diciendo no lo conozco, o sea, no tengo memoria, porque necesito regresar a ese momento, regresar a esos tiempos, a esa niñez, a esa adolescencia, en ese lugar, para entender quién soy, porque lo que tengo son fragmentos, lo que tengo son flachazos, pero realmente no he hecho un ejercicio de memoria porque duele. Y entonces decide entrar a ese abismo, que es el abismo de su memoria, para rescatar a esa fauna, siguiendo con la metáfora, abisal, profunda, que es la de los indígenas machacados, explotados, aplastados, aquí en México, en los campos de San Quintín. Y además, imagínate, desde la visión de una niña. Y desde los ojos desde la recuperación de la memoria de una niña. El libro, la verdad, es hermoso, es bello, es duro, es fuerte, porque además es un libro que nos lleva al norte del país, a los campos donde son explotados nuestros propios hermanos del sur, ¿no? Oaxaqueños, chiapanecos, sobre todo de los pueblos originarios. Eso no lo olvidemos, porque hemos explotado sistemáticamente. A veces nos quedamos con esta visión de llegar a los españoles y aplastaron a los indígenas, y luego vino la independencia y ¡chachán! No. Durante 200 y cacho años que tenemos de independencia, hemos sistemáticamente explotado y invisibilizado a los pueblos originarios. Y aquí hay un documento muy, muy, muy brutal, por las condiciones en que trabajan. Son condiciones del medioevo, en los años 80, en los años 90. Nadia López es una autora muy joven. Y son condiciones medievales en las que están. No tenían ni luz, no tenían agua. Las chozas en las que vivían estaban en condiciones terribles. Eran pagados miserablemente. Y trabajaban. Ella iba a la escuela y luego, saliendo de la escuela, tenía que ir a trabajar, a recoger la fresa para ayudar a su familia, porque les pagaban por caja. Sí. Miserables centavos a cambio de una caja. Pero no solamente es esta historia, es la historia de la explotación, etcétera, pero también es la historia, es bonito porque también tiene recuerdos muy hermosos del mar, de la solidaridad que se daba entre las gente, de lo que significa crecer en esas condiciones, de lo que significa descubrir el mundo desde ahí, desde ese lugar. En ese sentido también es hermoso. No es solamente esta denuncia a la explotación. De hecho, ni siquiera es una denuncia abierta, sino que simplemente va permeando en el texto a medida que va recordando, va sumergiéndose en este pasado y rescatando estos momentos. Pero también es muy interesante porque ya vemos en este juego perverso de las violencias que estamos viviendo en México son nuevas, son actuales, estamos hablando de los años 90, y ya vemos cómo la violencia atraviesa toda esa región, el narcotráfico atraviesa a toda esa región, y cómo condiciona también la existencia de todas estas personas, de los braceros que trabajan en Baja California, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tiene muchas aristas este juego autoetnográfico. ¿Por qué digo que es autoetnográfico más que una autobiografía? Porque la autobiografía se concentra más
en contar la historia personal. En la autoetnografía, desde lo personal, nos ofrece un análisis social, político e histórico y cultural de un momento de la historia, en este caso la historia de México, ¿no? Entonces, por eso creo que no se le hace justicia a este texto cuando se dice que es una autobiografía. Es una autoetnografía porque tiene estos elementos para poder, desde la visión, desde el análisis que hace nadie adulta de su niñez en esos campos, hacer un análisis social, político, económico incluso, histórico y cultural de determinada época y de un pueblo que ha sido históricamente reprimido, masacrado y explotado, ¿no? Entonces me parece Abisal de Nadia López, me parece una lectura muy importante para entender muchas cosas. Quisiera bordar con un epílogo a ese respecto, porque en 2019 el Fondo de Cultura Económica llevó un libro bus a San Quintín, a los campos, a los campos de estos migrantes. Ahí estaba Paco Ignacio Taibo II, tuve el honor de colaborar en esa operación, y llevamos muchos libros, llevamos muchos vientos del pueblo. Sobre todo para los niños. Para los niños. Sí, y recuerdo que estando las mesas con todos los libros infantiles y los niños de distintas edades ahí formados, pues los acercábamos para que agarraran los libros infantiles, y habían vientos del pueblo para los adultos. Y había un niño de entre 7 u 8 años que llega, ve los libros infantiles, ni les da una segunda mirada y se va directamente a los vientos del pueblo, y de los vientos del pueblo ve la portada de los esclavos de Yucatán y lo agarra así a la primera y se lo lleva. Hay un intento de alguien de decir, oye, pero ese es como para adultos, es para que le diga, no, déjalo. Lo llamó, lo quiso, es suyo. Y bueno, pues esa es la intención de la 4T, es ir paliando algunas de esas heridas históricas. Que ha mejorado las condiciones en las que están ahorita los braceros en San Quintín, en los campos de Sonora, que yo conocí muy de cerca, han mejorado, todavía falta mucho, han mejorado a los años en los que nos habla Nadia de su experiencia de niñez, que son los finales de los 80, principios de los 90, sí ha habido una mejora en las condiciones en que viven, en el pago, en el salario, ha habido una mejora. No es suficiente, falta mucho, claro, pero sí hay una mejora significativa respecto de lo que fue los 80, los 90, donde pues el neoliberalismo voraz los tenía como verdaderos siervos de la gleba. O sea, terrible. No, solo quería recordar además que Nadia, que es poeta, que tiene una voz súper lúcida, tiene otro texto en el Fondo de Cultura Económica que es Dorsal, que no sé si existe, de hecho, este juego de palabras entre títulos, Dorsal, Abisal, sí, como que algo mencionó. Entiendo que hay como una especie de continuación, nada más que aquí elige escribir en prosa, como una autobiografía, y Dorsal son poemas, pero también tiene que ver con esta recuperación de la niñez y de la memoria, ¿no? E incluso me parece haber recordado haberla visto allá en esa operación, es decir, involucrada en ella, en el hecho de haber colaborado, en haber llevado libros a estos niños de esa experiencia de infancia que tuvo. ¿Qué nos traes? Traigo una carta de amor de la Unión Soviética a México en el momento más hermoso de su historia, la lucha contra los conservadores y después contra los franceses. Aquí Belenky, la intervención francesa en México, 1861-1867, es justamente un historiador que, mirando desde la Rusia soviética, se asoma a México y dice, ¡wow! ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo lograron que en esa ruta de persecución donde va todo el gobierno puesto en una carreta, pasando pueblo tras pueblo de gente pobre, perseguido por gente que daba dinero para que lo agarraran? Nadie, ninguna sola persona traicionó a Benito Juárez en esa ruta, en donde estos campesinos que no sabían que era el ejército más poderoso del mundo. Claro, sí, estos campesinos que no sabían que existía un México, se toparon de frente con su presidente, que era indígena como ellos. Y Belenky nos está platicando esta historia que tienen muy rápidamente que recordar.
que se hace en 1857 una gran constitución progresista. El presidente de entonces, Comonfort, con las mejores intenciones, dice, no, pues que no haya sangre, la echo para atrás, arranca la guerra de reforma, ganamos en la guerra de reforma, y llorando los conservadores pequeños y mezquinos, como hacen exactamente ahora, vengan los gringos a salvarnos, fueron a buscar a su rey y a su emperador Maximiliano, y traen a Maximiliano para enfrentarse con el 5 de mayo de Puebla, con el segundo sitio de Puebla. Por cierto, que después del segundo sitio, cuando González Ortega entrega la plaza, ese general involucrado de parte de Francia, luego en la guerra contra los prusianos va a fallar, lo van a enjuiciar en Francia, y el consejo que lo enjuicia le dice, si tú estuviste frente a cómo se defiende una plaza de manera perfecta en Puebla, no fuiste capaz de aprender de tus enemigos allá. Y nuestra República Errante y Juárez en el norte y toda la Chinaca y todas las poblaciones, la lucha social de la gente que estaba sosteniendo esa lucha. Y en medio de esto, Belenky nos va platicando desde dónde se fue cuajando la conspiración imperialista para venir para acá, y cita a un periodista alemán muy interesado en los temas internacionales y que está todo el tiempo denunciando esa conjura que se hace y todo el tiempo apoyando a México, y ese periodista fue Carlos Marx. Bien, entonces, nada más. Y cómo se entera Víctor Hugo de los hechos, de lo que está ocurriendo del otro lado, y le escribe a Juárez y le dice, sí, por favor, con ustedes. Y si gana Francia, si gana México, gana Francia. Entonces, en este relato, con Marx de por medio, con Víctor Hugo de por medio, de una manera muy sintética, nos cuentan qué pasó en ese periodo. Porque, por supuesto, los 3 libros de Patria de Paco Ignacio Taibo II son la narración de divulgación que las personas que nos están escuchando tienen que conocer del momento más brillante de la historia de México, pero además uno de los momentos más brillantes de la historia de la humanidad, porque que hayan tan pocos logrado una victoria contra tantos y tan terribles, y donde la victoria se escurría a cada paso. Hubo un momento en donde Juárez tuvo que huir en un burrito para que no lo capturara Miramón, ya cerca del final de la guerra. Entonces, aquí va de nuevo de la Unión Soviética, nos están contando esto, llenos de amor, es una carta de amor de parte de Belenky, la intervención francesa en México 1861-1867. Noten que es un libro delgadito, y donde aquí, con este libro, pueden tener las líneas principales de lo que pasó en ese periodo para que investiguen más, y si no, para que sepan qué pasó en la gran épica nacional digna del Señor de los Anillos y la historia del Rey Arturo, y en comando con Don Benito Juárez Ese García. burrito que mencionaste a mí me trasladó a Bill de Pony. Bill, el pony. Al Pony Billy. Bueno, tenemos un tiempito como quiero también recomendar del mismo Paco Ignacio Taibo II, para quienes igual no, los 3 volúmenes de Patria, se les puede hacer igual muy largo para leer, la novela divertidísima, genial, brillante, que es La Lejanía del Tesoro. A mí me gusta muchísimo. Patria es el documento histórico, ¿no?, sustentado en una investigación exhaustiva, pero esta novela, que gana el premio Planeta, por cierto, es una novela sobre este mismo periodo, pero escrita con una agilidad, obviamente con este sentido narrativo y no tanto histórico, de lo que significa escribir una novela, con un juego de personajes maravillosos, donde los personajes históricos se convierten en personajes novelísticos, desde Prieto y el propio Juárez y Riva Palacio y todos ellos. Y es muy, muy entretenida. Es una novela muy entretenida que también te da una perspectiva de este momento fascinante. La verdad es que es un momento fascinante y es una enorme lección de lo que es la guerra de guerrillas.
Y una de las generaciones más brillantes que ha tenido México. Pero bueno, se nos acabó el tiempo y nos vemos la próxima ocasión en Libros Militantes. Adiós. Adiós.